Minutos damos la bienvenida al abogado Vicente Solano, académico experto en teoría política y derecho constitucional. Vicente Solano mantiene un nivel PhD en el ámbito académico. Le damos la bienvenida a Vicente. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación que tiene que ver con la solidez institucional de la justicia. El pasado día sábado estuvimos con el ex juez Miguel Arias y el panorama realmente es muy preocupante sobre lo que está sucediendo, y un nuevo ingrediente se suma con una probable nueva inestabilidad en el Consejo de la Judicatura para corregir los que fueron calificados como errores del Servicio de Rentas Internas y del Ministerio de Trabajo. Bienvenido. Muy buenos días, querido Gustavo. Es un gusto siempre poder compartir con usted y con Rosana y con quienes ven y escuchan por Radio Antena 1. Sí, en efecto, me parece que hay una situación muy compleja en torno a lo que sucede, digamos, a las instituciones jurídicas y a las instituciones políticas en el país. Realmente hay una situación un poco compleja que creo que va determinando un escenario que Steven Levitsky le diría es un autoritarismo competitivo. ¿En qué sentido? En que en realidad no necesitas tener el control probablemente de jueces, no necesitas tener el control inclusive de operadores judiciales, sino básicamente necesitas controlar a quienes sancionan o a quienes establecen básicamente la justicia en torno a órganos disciplinarios. En Ecuador el Consejo de la Judicatura se ha convertido en una herramienta de disciplinamiento político, me parece. Cuando a un juez se le abren sumarios administrativos o se le amenaza con la destitución por no fallar a favor del poder de turno, la justicia deja de ser obviamente simplemente un contrapeso y se vuelve un arma. Creo que ya hemos visto varios casos, efectivamente, el caso Serrano y otros casos más, en los cuales efectivamente se demuestra de que los jueces pasan, muchos de ellos, intimidados. Y eso no solamente pasa en el Consejo de la Judicatura, eso creo que está pasando en diversos órganos. Lamentablemente, se ha pervertido el diseño constitucional. Yo creo que el Consejo de la Judicatura efectivamente tenía un rol fundamental, que era garantizar sobre todo esa independencia de la función judicial y hacer obviamente los temas administrativos. Pero hoy básicamente funciona como una especie de mecanismo de coerción del Ejecutivo, que no solamente es del actual, creo que siempre ha habido una especie de influencia o intervención o interferencia. Lamentablemente, no solamente eso está pasando, como decíamos, en el Consejo de la Judicatura, eso está pasando a nivel de otras cortes y realmente la situación se va complicando. Pero esto es solamente un síntoma, querido Gustavo. Yo creo que lo principal que hay que entender es que estos problemas estamos viviéndolos en un momento en el cual vamos incluso a unas elecciones seccionales que se vislumbran como una situación también en la cual lamentablemente el escenario se va poniendo complicado, por cuanto la democracia creo que está bastante enferma. Entonces yo creo que lamentablemente esto de lo que pasa en el Consejo de la Judicatura sigue siendo una disputa, pero que al final de cuentas el Consejo de la Judicatura es solamente un síntoma de lo que pasa en otras instituciones del país. Hay un proceso de desinstitucionalización a nivel nacional y eso realmente nos preocupa, creo, a todos, ¿no? Vicente, muy buenos días. Pues efectivamente lo que pasa en la Judicatura tiene además relación con otras entidades directamente, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues en su momento, a mediados de febrero, si no me equivoco, en medio de una situación no tan clara, medio incierta respecto de lo que estaba sucediendo con el cargo de Alexandra Villasís, el Consejo de Participación Ciudadana declaró ya la ausencia definitiva de Villasís e inmediatamente pidió una nueva terna a la Corte Nacional, que en su momento, si no me equivoco, ya incluso remitió. Pues ahora, ¿en qué queda todo esto cuando ya se ha dado una nueva sentencia? En este caso, se le ha otorgado el habeas data a Villasís, con lo que podría retomar el proceso de asumir la presidencia de la Judicatura. Bien, realmente, digamos, en la expectativa de lo que nosotros deberíamos decir es la legalidad en estricto sentido, o en este caso acogernos a ese principio de juridicidad que evidentemente nos permite, diríamos, garantizar que la norma constitucional y la norma legal se cumpla. Eso sería realmente un momento en el cual el país esté viviendo una democracia realmente plena. Yo creo que
como decíamos, esta idea del autoritarismo competitivo de Levitsky, en su libro de Cómo mueren las democracias, explica justamente de que todo es una fachada. Uno diría, sí, efectivamente, las instituciones funcionan, pero realmente las instituciones no están funcionando. Hay un vaciamiento de contenido de las instituciones, ¿sí? En Ecuador se mantiene una apariencia de una democracia. Primero, ¿por qué? ¿Hay una Asamblea Nacional? Sí. ¿Hay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sí. ¿Hay Consejo de la Judicatura? Sí. Incluso hay elecciones programadas para el año 2027 de prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, sí. Pero en la práctica, ¿cierto? Todas estas instituciones se están vaciando de contenido. Usted ve en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de que prácticamente quienes están hoy en los cargos, la mayoría de ellos son el suplente del suplente del suplente, más dicho, los que estaban en la lista de los últimos por poco que quedan, o que ya prácticamente ya no quedan casi ninguno de los que elegimos, en este caso votamos en los años anteriores. Entonces es un Consejo de Participación Ciudadana además que, digamos, además de su déficit democrático, que se trató, digamos, de resolver con ir a elecciones de este Consejo de Participación, no se ha democratizado, no ha permitido realmente la participación, y muchas de esas personas que están hoy en el Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social, lamentablemente no tienen, creo, la visión realmente de respaldar una visión democrática, sino yo creo que cada vez más se ha ido sumando a la cooptación institucional que existe en el país. Entonces eso es lo preocupante. Yo creo que, como decíamos, y quizás reflexionando de una manera más profunda, la captura institucional del país ha permitido que hoy en día no tengamos necesariamente una dictadura con tanques, ya no hay tanques en las calles, pero lo que se ha hecho es una forma diferente, ¿no? Cómo cooptar las instituciones a tal punto de que todas las instituciones o están neutralizadas, o son herramienta de coerción, o incluso son una especie de filtro político. Entonces yo creo que ahí la situación lamentablemente no es la mejor para la jueza, en este caso, que va a intentar asumir. Además que en ese caso, como decíamos, lamentablemente yo veo muy difícil de que una decisión de carácter judicial luego de ello le permita realmente ya, en este caso, reemplazar en el Consejo de la Judicatura a Godoy. Yo lo veo muy difícil. Como digo, justamente se están utilizando las instituciones para tratar, digamos así, de mantener una cooptación institucional cada vez más amplia. Entonces, me parece muy preocupante porque, como digo, lamentablemente a simple vista parece que tenemos una democracia funcionando, pero si realmente vemos lo que está pasando hacia 2027, la democracia, como decíamos, hoy no muere con tanques en la calle ni cerrando el Parlamento, sino que hoy muere básicamente en torno a una falta de competencia con adversarios políticos reales y no simplemente una competencia electoral de fachada. Yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces, y hay que irlo viendo en esa línea, ¿no? Porque no es solamente el Consejo de la Judicatura, luego viene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se vienen los concursos de Fiscalía, se vienen los concursos que vienen del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, que deberían hacerse, totalmente de acuerdo, no podemos seguir esperando prórrogas, pero a su vez lo preocupante es que no hay realmente una posibilidad de que haya una cancha, diríamos, nivelada. Hay una cancha inclinada hacia... Justamente sobre este tema de la cancha inclinada que usted habla, ADN se lava las manos. Dicen que ellos nada o poco, pero en todo caso, Nathalie Farinango dice que su organización política no controla al Tribunal Contencioso Electoral ni al Consejo Nacional Electoral. Conozcamos la siguiente nota y le escuchamos a usted. Por supuesto que no. Creo que todas las instituciones y organizaciones políticas tienen que estar vigilantes a los procesos que hagan las autoridades, que son competentes para ellos, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, exigirles que se siga un debido proceso, que haya transparencia en esos procesos, pero no son organismos que controlan de ninguna manera acción democrática nacional. Sobre este cambio de tema otra vez. Esto nos lleva al tema, hablando de cancha inclinada, de el intento de anulación de dos movimientos políticos más en Ecuador Construye y Unidad Nacional. ¿Qué dice usted en cuanto a este otro aspecto en el cual se ha acusado de tener injerencia al gobierno? Bien, lo primero, como decíamos, es que obviamente hoy en el gobierno, como sucede generalmente en nuestro país, el adversario es visto más como un enemigo del Estado. Entonces, bajo eso, el enemigo son diversos
en este caso organizaciones políticas, personas, autoridades, y esto implica justificar cualquier tipo de medida extrema, incluso para eliminarlo. Entonces, en esa línea, cuando uno habla del autoritarismo ya en la práctica, ¿no es cierto?, hay una cuestión importante en teoría política, que es justamente la contención institucional. El ejecutivo, el presidente, creo que en la democracia tiene una regla de oro, que es no usar la letra, digamos, de la ley, o no usar el derecho como arma contra el rival político. Pero yo creo que en Ecuador y América Latina se ha roto esa regla. Hoy el lawfare, por ejemplo, explica mucho de cómo se va generando una cooptación institucional de varios de las instituciones del Estado. Entonces, claro, aquí no tenemos un golpe de Estado, como decíamos. Aquí primero se fueron por la Fiscalía, se neutralizó la Fiscalía, ¿no? Y para eso la señora Salazar está en Argentina con un buen puesto. Luego ha sido el Consejo de la Judicatura, ¿no?, como herramienta de coerción a los jueces. Y yo creo que luego pasó todo el tema del Tribunal Contencioso Electoral como filtro político, más allá del Consejo Nacional Electoral, sino el propio Tribunal Contencioso Electoral. Ahora también el Consejo Nacional Electoral. Entonces, obviamente, lo que usted está viendo en democracia no es que hay una derrota de los adversarios políticos en ideas o votos, porque esa no es la discusión, sino lo que está pasando es una eliminación sistemática de los adversarios políticos. ¿En dónde? En los tribunales, en el contencioso electoral, en el Consejo Nacional Electoral, con informes. Entonces, cuando el sistema de justicia, y obviamente dentro de ello el Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima corte en materia electoral, pierde imparcialidad y se funde, digamos, en la llaga, porque esta es una historia muy larga de Ecuador. Recordemos también que sucedió, si no me equivoco, su primer nombre, Pablo Pozo, el presidente del Consejo Nacional, Juan Pablo Pozo, hoy un alto funcionario en la Organización de Estados Americanos. Sí, efectivamente, yo creo que la cuestión es de que se pierde imparcialidad, ¿no? Y cuando se pierde la imparcialidad de un órgano electoral para convertirse en parte del pelotón del Ejecutivo, pues obviamente el debate político no está en torno a si quién tiene la mejor propuesta política, el mejor programa o quién es el mejor candidato, sino que básicamente se queda secuestrado por resoluciones de carácter administrativo y algunas jurisdiccionales. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros, realmente en esta situación, es de que el Tribunal Contencioso Electoral no actúe de una manera imparcial, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en las elecciones en 2027, ¿no?, van a ser efectivamente un escenario muy complejo, porque no estamos hablando de una competencia normal, porque si usted me dice, en estos meses yo creo que se va a definir probablemente el escenario político electoral. ¿Por qué? Porque primero, si usted hace campaña con fondos públicos, que eso nunca se ha resuelto, y obviamente eso es porque el propio Consejo Nacional Electoral o el propio Tribunal Contencioso Electoral no ha decidido investigarlo, o si lo están investigando, al final eso no ha quedado en nada, no hay ninguna resolución sobre qué pasó con los fondos del Estado que se utilizaron en campañas electorales. Eso va a pasar nuevamente, probablemente, pero ahora la cuestión es mucho más compleja, porque lo que está pasando es que hay varios actores que, yo no puedo decir efectivamente que no sea justificado, no, pero muchos actores políticos están siendo eliminados previamente de la papeleta. Alguien decía en alguna entrevista anteriormente, estamos en el camino a Venezuela, porque en Venezuela no fue necesario efectivamente quizás suspender a todos los partidos políticos, pero se suspendió varios de los partidos políticos, se eliminó la posibilidad de que varios candidatos, la actual, en este caso, opositora política María Corina Machado, no pudo participar en las elecciones anteriores. Está pasando lo mismo que Venezuela. Entonces, claro, usted ya no tiene candidatos. Recordemos lo que pasó en casos anteriores, como el de Topic, por ejemplo, que era uno de los candidatos probablemente visibles de la campaña presidencial anterior. Entonces, estos elementos son síntomas de lo que va a pasar en 2027. Hay autoridades incluso a nivel seccional que están siendo, digamos, posiblemente perseguidas, diríamos así, pero que probablemente no estén en la papeleta electoral. Y en los días anteriores, incluso un asambleísta de ADN decía, es que nosotros tenemos que tomarnos las prefecturas y las alcaldías. Entonces, creo que está claro y delineado los síntomas que tenemos en torno a, como decíamos, una especie de autoritarismo competitivo que va así, a tener una asamblea, usted va a tener un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso Electoral que, entre comillas, salvaguardará los votos, pero en realidad no va a haber competencia, porque quienes lleguen probablemente a la papeleta electoral serán o son candidaturas que necesariamente son satélites del régimen, eso quiere decir que candidaturas, inclusive probablemente lo que nosotros decimos siempre, esas candidaturas que son
que se utilizan básicamente como distractores, ¿no? Que básicamente salen porque simplemente para dispersar votación de la oposición, o dos, tendremos efectivamente candidatos que no tengan ningún tipo de posibilidad de competir realmente electoralmente. Entonces, bajo eso, ¿estamos o no en una democracia realmente? Porque el problema es que ir a votar no es efectivamente vivir en una democracia, estimado Gustavo. Eso no es. Porque si no, pues, como decíamos bien, criticando a Venezuela, claro, en Venezuela hay tantas elecciones, creo que 28 o 30 elecciones han habido estos últimos 26 años, pero eso no quiere decir necesariamente que hay una democracia. Quisiera abordar un poco más sobre este tema. Escuchemos esta siguiente nota y la pregunta que quisiera que contestemos, que por favor nos ilustre usted con su respuesta, es ¿cómo pueden afectar estos partidos, movimientos que tienen, como prácticamente todos los partidos y movimientos políticos, un espacio muy, muy reducido actualmente en el horizonte político ecuatoriano? Pregunta, ¿no? Esta semana esperamos enviarlo, esta semana, ¿no? O sea, ya contamos nosotros con los documentos y hay que presentarlo ya a la Corte para que inicie este proceso de ratificación. ¿Tiene previsto qué día? Vaya, esta semana, ¿no? O sea, han sido días muy agitados, muy rápidos, ¿no? Pero esta semana vamos a presentar el documento a la Corte. Seguimos informando. Unidad Popular y Construye podrían quedar fuera del registro de organizaciones políticas y con ello tampoco podrían participar en las elecciones seccionales del próximo año. El Consejo Electoral tiene pendiente aprobar una resolución con ese fin. Patricio Díaz precisa que ya hubo 3 intentos. Unidad Popular quiere que le expliquen cómo perdió sus afiliaciones, según el CNE, y por qué está en riesgo de desaparecer. El viernes, el Pleno del Consejo Electoral trató informes de la situación de las organizaciones políticas y en ellos se recomendaba su cancelación y la de Construye por no cumplir con el 50% de afiliaciones que exige la ley. Pero la resolución no se aprobó. Ese día estuvieron 3 de 5 vocales, entre ellos la presidenta Diana Tamaint, que votó a favor. Elena Nájera se abstuvo, cuestionó que los informes no llegaron con la convocatoria, sino horas antes de la sesión. Genera una duda razonable en esta consejera. Además, esta urgencia injustificada se traduce en una limitación al ejercicio de mis atribuciones legales. La presidenta del CNE convocó al Pleno nuevamente para el sábado y no hubo quórum. El domingo, en cambio, se canceló la sesión. Por eso, Unidad Popular se concentró este lunes en las afueras del organismo, rechazando el informe. Pidieron oficialmente que se les entregue la base de datos de afiliaciones y desafiliaciones en las que se sustentó la investigación del Consejo. Nosotros tenemos certificadas 206,000 afiliaciones y apenas menos del 1% de desafiliaciones. Construye también cuestionó a la presidenta del CNE, Diana Tamaint, por la posibilidad de ser eliminados. Dice que esas intenciones debilitan la democracia. En un comunicado indicaron: nos pronunciaremos una vez que seamos notificados formalmente y nos defenderemos en derecho suponiendo que esta posibilidad aún existe. Si bien Construye y Unidad Popular pueden ser cancelados, según los informes del CNE, las otras 14 organizaciones políticas nacionales sí tienen el 50% de adherentes. Esto sorprende a Medardo Leas. Retornamos con usted, Vicente. Algunos de esos partidos y movimientos no han llegado ni al 5% de votación. Tenemos el audio todavía interfiriendo. Regresamos con usted, Vicente. Quisiera preguntarle, ¿cuánto puede influir, qué peso pueden tener en estas elecciones, en el panorama electoral, el hecho de que eventualmente sean anulados? Unidad Popular, tenemos que decirlo, un clásico colista en las elecciones, que no llega a encontrar un amplio espacio de apoyo en el país, y Construye un partido con un largo historial de alquiler. Bien, yo creo que más allá de juzgar el tema de cuáles son los partidos que se estarían posiblemente eliminando, porque eso es un tema que creo que sí, en efecto tendríamos que revisar los resultados electorales. Sin embargo, hay que apegarnos nuevamente a la norma. La norma que nos dice sobre efectivamente la vigencia de los partidos políticos, su posibilidad de competir y evidentemente la cuestión, sobre todo yo digo, de que haya, ¿no es cierto?, una cancha nivelada, que no haya una cancha inclinada, que Gustavo, porque claro, lo que a mí me sorprende y al tribunal también nos decían es, ¿por qué efectivamente hablamos de que ciertos partidos políticos, en cambio,
¿no? Sí cumplen con el 50% y otros no. Yo creo que definitivamente deberíamos entonces plantearnos la necesidad de ir, obviamente, en una reforma en la cual se plantee nuevamente la afiliación a partidos políticos y que regresemos de cero. ¿Para qué? Para garantizar efectivamente de que los partidos políticos que tengan el apoyo, ¿no es cierto?, puedan nuevamente pues recoger firmas y hacer todo el proceso de inscripción de militantes, de seguidores, de simpatizantes, y con eso garanticemos que realmente los partidos políticos que hoy están, tanto partidos políticos como también movimientos políticos, puedan participar en las elecciones. Pero a mí sí me queda la duda, nos genera la duda, de que otros partidos, en cambio, sí efectivamente dice sí cumplen con el 50%. Realmente yo sigo preocupado porque una resolución administrativa puede dejar por fuera un partido. Y eso implica, obviamente, yo digo, en ciertos momentos también, sí, la necesidad de la depuración, pero sobre todo la necesidad de tener partidos políticos, además también de que sean de oposición. Y yo creo que varios de estos partidos políticos que están siendo eliminados son partidos que no necesariamente se suman a la posición del Ejecutivo. Entonces yo no quiero, como digo, juzgar si efectivamente X o Y partido ha tenido mayor participación política o mayores autoridades, sino lo que estamos diciendo es que se aplique incluso esa regla a nivel de todos. El principio de igualdad es fundamental. Igualdad que además con eso trae pluralismo a este complejo ambiente preelectoral. Querido Gustavo, es fundamental en democracia eso. Yo lo que digo es, lamentablemente, frente a un tribunal electoral de órganos disciplinarios cooptados, la última trinchera realmente de la democracia es la justicia constitucional. Necesitamos cortes que establezcan líneas jurisprudenciales que sean realmente infranqueables, necesitamos sentencias que no sean obviamente un disfraz no más jurídico de lo que puede ser la persecución, ¿no? Entonces, sino realmente verdaderos límites al poder de turno. Y por eso vemos nuevamente, ¿no?, el ataque a la Corte Constitucional, querido Gustavo. O sea, eso sí me parece grave porque, claro, como ya todas las otras instituciones no están, diríamos así, haciendo un rol de contrapeso del poder, estos checks and balance que siempre los llaman los estadounidenses, ¿no? Pero realmente creo que la Corte Constitucional debe tomar también nuevamente ese rol, justamente de decirle no, efectivamente, al poder de turno, hay ciertos límites, porque si no, yo creo que estamos en un riesgo muy, muy, muy grave de recaer en ese autoritarismo competitivo que decía Steven Levitsky en Cómo mueren las democracias. Yo creo que además hay roles importantes, los medios de comunicación, que yo veo cada vez son menos críticos algunos, el rol de la academia, lamentablemente, sin decir que se debe hacer activismo político ni partidario, pero debemos, creo que ser claros, tenemos la obligación de desarmar estas trampas jurídicas que utiliza el Ejecutivo, el Legislativo. Debemos realmente evidenciar cuando una resolución no es derecho, sino simplemente es pura arbitrariedad. Yo creo que no podemos normalizar en el país el autoritarismo, querido Gustavo. Eso es importante. Yo creo que ese rol también desde queremos la academia agradecerle mucho. Le agradecemos mucho por su presencia. Querido Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Rosano. Buen día. Declaraciones del doctor Vicente Solano, académico experto en teoría política y derecho constitucional. Son las 8.